Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Paramo Rivas y este es un video para la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Mi número de control es 1821-2782, estudiante de Ingeniería Industrial en el modelo semipresencial quinto semestre. Y este video es para la unidad 3, que sería análisis de varianza. Y bueno, vamos a comenzar con los conceptos y las definiciones. Bueno, ¿qué entendemos por análisis de varianza de un factor? Podemos decir que los métodos de análisis de varianza o ANOVA, como generalmente se conocen, requieren de una distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Esta distribución no es simétrica y los valores de la misma no pueden ser negativos. Aquí lo vemos en una gráfica. Vemos cómo no es simétrica o cómo no es armónica con la campana de Gauss. Y los valores obviamente no son negativos, son valores positivos. Ahora, el método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales, dice que la hipótesis, bueno, donde la hipótesis nula plantea que n1 es igual a n2 igual a n3. Esto se refiere a que con la hipótesis nula vamos a sostener que la media 1 sería igual a la media 2 e igual a la media 3. Para estos casos dentro de la varianza, la hipótesis alternativa plantearía que la primera media es diferente a la segunda media y es diferente a la tercera media. Un valor pequeño como 0.5 o menos en estos casos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande o mayor a 0.5, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales, como lo mencionamos antes, y por medio de un análisis de varianzas muestrales. Este análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados en base a un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Los requisitos para un análisis de varianza los tenemos aquí y son los siguientes. Las poblaciones tienen distribución, deben tener distribuciones que son aproximadamente normales. Para eso se realiza un paso previo que vamos a realizar más adelante. Las poblaciones deben de tener varianzas aproximadamente iguales y las muestras deben ser aleatorias de datos cuantitativos. Estas muestras deben ser independientes entre sí, es decir, no estar pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras deben de provenir de poblaciones que estén categorizadas de una sola forma. Y bueno, un ejemplo serían las mediciones de desaceleración del pecho, que se miden en Gs, en pruebas de choques de automóviles. Dice las fuerzas G, la fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. La misma está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otros rozamientos. Una aceleración de un G es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G serían una palmada en la espalda, desplomarse en una silla o bajar un escalón. Y las unidades de medida en G para cada una de ellas respectivamente serían 4.1 G, 10.1 G y 12.1 G. Aquí tenemos el primer ejemplo.
el problema se presenta así, dice: utilice las mediciones de desaceleración de pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Bueno, para ello tenemos aquí los datos de las tres medias. Todas están en relación a las dimensiones de los vehículos, que son vehículos compactos, vehículos medianos y vehículos grandes. Bueno, para comenzar, el primer paso que debemos hacer en este caso la varianza, del análisis de varianza de un factor es irnos a estadística, a nueva, y vamos a buscar una prueba de igualdad de varianzas, que es el primer paso que nos menciona. Este análisis nos va a definir si es posible evaluar la relación de las varianzas. Para ello vamos a elegir la condición en la que tenemos nuestros datos. Como vemos, están en diferentes columnas, entonces le vamos a decir al programa que los datos de respuesta están en columnas separadas. En respuestas vamos a elegir todas las columnas. En opciones vamos a trabajar en un índice del 95% porque no se nos pide otra cosa. ¿Y qué gráficas vamos a ver? Pues vamos a ver una gráfica de resumen, una gráfica de valores individuales, una gráfica de caja, una gráfica de resumen basta para este caso. Los resultados, pues tenemos el método, intervalos de confianza y las pruebas. Ese lo vamos a ver en la gráfica descriptiva. Y en almacenamiento, pues no debemos de, no requerimos nada en esta ocasión. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica. Como podemos ver, se hacen las comparaciones múltiples y nos da un valor de 0.979, que nos dice efectivamente que no hay una igualdad de varianzas. Bueno, sí hay una igualdad de varianzas porque caen dentro de un intervalo, pero los rangos de estas son más amplios. Las varianzas son más grandes. Para el caso de los autos compactos, pues vamos desde 3 hasta 8.5. Para los medianos vamos desde 3 y algo hasta 7. Y en los grandes vamos desde 4. Tenemos una varianza que va desde los 4 hasta los 7. Aquí nos da una nota que nos ayuda para esta interpretación. Dice: si los intervalos no se sobreponen, la desviación no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Aquí vemos cómo si se sobreponen porque están en una condición paralela. Entonces, bueno, los datos nos sirven para realizar un análisis de varianza. Vamos a minimizar esto y vamos a proceder con nuestro análisis de varianza. Para hacer nuestro análisis de varianza de un solo factor, nos vamos a ir a estadísticas, nuevamente a nueva, y nos vamos a ir a un análisis de un solo factor. Aquí dice que este análisis es para determinar si las medias de dos o más grupos difieren. Y bueno, aquí también vamos a elegir vamos a trabajar bajo la misma metodología. Los datos están en columnas porque es la misma tabla. Elegimos todos. Igualmente las condiciones de acá abajo no van a cambiar porque son las que utilizamos. En opciones vamos a trabajar con un índice de confianza del 95%. Y bueno, ¿cómo las vamos a comparar? Vamos a hacerlo por medio de distintos procedimientos. Vamos a hacerlo por el procedimiento de Turki, por el procedimiento Fisher y por el procedimiento de Duret. Para el procedimiento de Duret vamos a tener dos comparaciones nada más. ¿Por qué dos comparaciones? Porque nos pide que elijamos un grupo de control. Como tenemos tres grupos, podemos elegir el grupo de los compactos, el grupo de los vehículos grandes y el de los medianos.
El que elijamos se va a definir como un grupo de control y se va a comparar contra los otros dos. Vamos a elegir el mediano. También está el procedimiento de MSB de HSU, no sé cómo se pronuncia, pero lo vamos a elegir. Y nuestros resultados los queremos en gráficas de intervalo para las diferencias de las medidas y queremos información agrupada para nuestra gráfica de, para para nuestro reporte estadístico. Vamos a darle a aceptar. En cuanto a gráficas, bueno, queremos 3 en 1 para ahorrar espacio. Y para los resultados no vamos a cambiar nada. Y en almacenamiento no vamos a jugar con esa variable. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica de residuos primeramente. Nuestra, nuestra gráfica de residuos muestra el porcentaje de perdón, la homogeneidad de los datos en cuanto a una tendencia. Como podemos ver, todos nuestros datos siguen esa tendencia y sabemos que no hay técnicamente datos residuales. Para una gráfica por ajuste, vemos cómo varían, cómo los datos se encuentran por encima y por debajo del cero, de la línea de ajuste que se definió, y no hay residuales. Si hubiera residuales, tendríamos puntos rojos que se salen de nuestros límites de control. Y en cuanto a frecuencia, bueno, tenemos una frecuencia armónica con la campana de Gauss. Eso es bueno porque significa que tenemos muchos datos cercanos a un punto. Eso significa que la información es homogénea. Y bueno, aquí tenemos nuestra primera gráfica de análisis, que es una gráfica de intervalo, una gráfica de intervalo de nuestros distintos de nuestros distintos medios. Como vemos, la varianza en la media de los compactos va desde los 47.5 Gs hasta los 42.5 Gs, mientras que en el de los vehículos medianos va desde los 37.5 en promedio a 39.5 hasta los 44.9 Gs en promedio. Para el caso de los vehículos grandes, nos ponemos en el punto y obtenemos la información. Dice que nuestra media es de 39, pero nuestra varianza va desde los 36 hasta los 41. Como podemos ver, nuestras medias no se superponen. Y bueno, aquí nos da un dato para el análisis. Dice: la desviación estándar agrupada se utiliza para calcular los intervalos. Ya los tenemos calculados. Y nuestro análisis visual nos debería decir que no hay una pared, una paridad en los datos o no están superpuestos. A pesar de que los intervalos están superpuestos, pues bueno, no hay una simetría entre esta superposición que nos diga que son iguales. Y bueno, aquí lo vemos, vemos lo mismo pero desde otro ángulo. Dice que con un índice de confianza del 95%, los simultáneos de HSU nos dicen dónde está nuestro nivel de relación entre los datos. Bueno, vemos aquí un 0 y vemos que los vehículos grandes pues están a la izquierda hacia un valor negativo, los vehículos medianos están hacia el lado negativo pero un poco hacia el lado positivo, mientras que los compactos medianos, bueno, mientras la relación entre compactos y medianos está hacia el lado derecho. Vemos como no hay una simetría. Para el índice de confianza de Binet, como lo dijimos,
hicimos dos comparaciones porque elegimos el mediano, como vemos aquí, es la relación entre los autos grandes y los autos medianos y la relación entre los compactos y los medianos, que fue la que definimos como, como medida de control. Aquí podemos ver que hay un porcentaje de superposición entre las varianzas de un dato y otro, bueno, de las muestras de una comparación contra las muestras de otra comparación. Bueno, por el índice de confianza individual de Fisher, vemos que no hay bueno, hay una paridad, pero no hay una simetría que nos sostenga o que nos diga que podemos sostener una hipótesis en la que las varianzas sean iguales. Y para el caso de los simultáneos al 95% de turno en un índice de confianza de, como dijimos, del 95%, pues vemos exactamente lo mismo. Hay una superposición de las varianzas, pero igualmente no hay una simetría que nos diga que son iguales y eso nos saca de nuestro valor de P. Y bueno, vemos aquí cómo, cómo se definieron nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula dice que todas las medias son iguales y nuestra hipótesis alterna dice que no todas las medias son iguales. Para un valor de significancia de 0.05 estaríamos diciendo que contamos con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de que las medias sean iguales. Y bueno, aquí que tenemos que en nuestro análisis de varianza nuestro valor de P es de 0.028. Para ello podemos decir, regresando a nuestra presentación, que en base a ese valor de P no se cuenta con la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medidas de la varianza son iguales. Vamos a ver esto. Para sostener para evidenciar nuestra hipótesis. Y bueno, aquí tenemos nuestra evidencia de la resolución del problema. Estas son nuestras capturas de pantalla de lo que acabamos de explicar. Y ahora vamos con el ejercicio. Bueno, para resolver el ejercicio, capturamos los datos en un archivo de Minitab porque no los teníamos. Los datos aquí vienen. Un aporte para se les complica pasar este tipo de datos a Minitab. Voy a explicar aquí. Miré en el grupo que algunas personas estaban preguntando que si dónde estaba el archivo de Minitab para el ejercicio. Bueno, lo que yo hice fue copiar esta tabla y cuando la pegué aquí, la pegué por coincidir con el formato del destino para que solo me copiara el texto. Y lo que hice fue por líneas, seleccionarlas, le tenemos que dar copiar o control C. Si le damos control X no funciona, clic derecho y aquí hay una opción de pegado que dice transponer y lo escribo. Lo hice por separado para asegurarme que los datos cayeran en cada línea a la que pertenecían.
copiar, transponer y bueno, ya esos datos los llevé a Unimitar con control C y vamos a pegarlos por aquí, control V y ya los tenemos. Bueno, ese es un corte porque mire que era un poquito tedioso meterlos de uno por uno y pienso que se servirá de algo. Bueno, ahora con el ejercicio vamos a aplicar los mismos procedimientos que aplicamos antes. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, a nueva y nos vamos a ir a una prueba de igualdad de varianzas, que es el primer paso que debemos seguir. Le decimos que nuestros datos están en columnas separadas, entonces ya podemos elegir todas las columnas. Y le vamos a dar en aceptar. Aquí vemos que los datos igualmente se superponen, pero los autos medianos y los compactos tienen una tendencia que va entre los 50 y los 150, mientras que los autos grandes van desde los 100 hasta los casi 400. Eso nos da un valor de P de 0.173 y en base a eso y desde ese punto ya podemos definir, bueno, exponer nuestro análisis de hipótesis. Vamos a decir que en base a ese valor de P no se cuenta con evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que las medidas de las varianzas sean iguales. Igualmente o condicionalmente tampoco se cuenta con una evidencia que nos permita rechazar la hipótesis alternativa de que por lo menos una varianza es diferente. Como vemos aquí, por lo menos una varianza es diferente y contamos con evidencia que nos dice que estas dos varianzas son parecidas o se superponen. Y bueno, en base a que ya vimos esto, pues bueno, ya independientemente de que tengamos ya el resultado de nuestro análisis, pues sería bueno verlo de una manera más gráfica. Para verlo de una manera más gráfica, pues nos vamos a ir a estadística, a nueva y análisis de varianza de un solo factor. Vamos a decir que tenemos los datos en varias columnas. Elegimos las columnas, le decimos que trabajo en un índice de confianza al 95% y que queremos ver todos los tipos de procedimientos. Para el método de PDNet vamos a elegir nuevamente nuestro grupo de control como el mediano, que vimos que era el que estaba simétrico. Muy bien, vamos a verlo. Vamos a aceptar, podemos crear 3 gráficas en uno y sería todo. Aquí están nuestras 3 gráficas en uno y lo que queremos decir ahorita, regresamos, regresándonos a nuestra prueba de igualdad de varianzas, vemos que la mediana y la compacta comparten una similitud en sus varianzas, que serían los autos pequeños, por decirlo así, en relación con los autos grandes. Y vamos a ver aquí, nuestros datos ya no son, no mantienen una simetría en relación a la campana de Gauss. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que hay tendencias en distintos valores y eso nos va a marcar la diferencia. Vamos a ver en nuestra gráfica de intervalos como las medias en los vehículos grandes y medianos son simétricas, mientras que los compactos se superponen pero son un poco más altas. Ahora, en cuestión de los simultáneos de HSU,
pues vemos que igualmente se superponen, pero mientras que la comparación entre grandes y compactos y medianos y compactos tienen una tendencia hacia un valor negativo, son simétricas y hay una igualdad en sus varianzas, mientras que para los compactos y los medianos hay una tendencia más positiva. Igualmente vemos como los tres tipos de, perdón, las tres comparaciones, las tres escalas, tienen, interceptan el valor de cero, y eso significa que existe un alto nivel de, de probabilidad de que nuestras varianzas mantengan una igualdad. Y dice que si un intervalo tiene cero como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Bueno, vamos ahora a verlo por el índice de confianza simultáneo en un 95% del método de Dirac, y dice que los autos grandes y los medianos tienen perdón, una igualdad en sus varianzas muy cercana a cero, mientras que los compactos y los medianos tienen una igualdad en sus varianzas positiva con respecto de cero. Para el método de Fisher vemos como las tres comparaciones tienen una tendencia positiva con respecto del cero, siendo la comparación entre los medianos y los grandes la más cercana al cero. Y recordemos otra vez que si un intervalo no contiene cero, pues las medias correspondientes son significativamente diferentes. En estos tres sí contiene el cero, y pues por ende mantienen una igualdad. Vemos lo mismo en el método de Turki. Hacemos las tres comparaciones y vemos que en todas nos encontramos con el cero. Volvemos a decir lo mismo, que si un intervalo contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, en base a todas esas metodologías con diferente enfoque al análisis, podemos decir que en base a nuestro método original, que dice que en nuestra hipótesis nula todas las medias son iguales, y en nuestra hipótesis alternativa no todas las medias son iguales, tenemos que nuestro valor de P, siendo muy alto, siendo de 0.629, nos dice entonces que no todas las medias son iguales, como lo vimos la media de los vehículos medianos y los compactos tienen una mayor igualdad, mientras que la media entre los vehículos grandes y los compactos o los medianos, pues mantiene, hay un nivel de igualdad mayor o diferente. Y lo vemos aquí. Bueno, aquí tenemos nuestras gráficas de evidencia. Aquí tenemos nuestro, ¿cómo le llamo? El profesor Pergamino. Este es una gráfica descriptiva de nuestro análisis para que lo podamos interpretar un poquito mejor, pero pienso que con el método visual nos vamos a entender más nosotros los que tenemos menos nociones de estadística. Los que estamos aprendiendo nos guiamos más con lo visual que con un reporte de este nivel, que ya es algo más complejo. Igualmente hay puntos clave dentro de él, como podemos ver. Para este caso está el resumen del modelo, que nos habla de la R cuadrada, de la R cuadrada ajustada y la R cuadrada predicha, que son temas que vimos en unidades anteriores. Vemos nuestro análisis de varianza, que nos dio un valor de P de 0.676, el cual nos dice que
que en base a ese valor no todas nuestras medidas son iguales. Aquí tenemos definido nuestra hipótesis alterna y nuestra información de factor que dice que es del nivel 3 porque tenemos tres columnas de datos que eran ese valor. Y bueno, toda esta información es la que tenemos de este lado. Ahora bien, vamos con el segundo tema, que es análisis de varianza de los factores. Para el análisis de varianza de los factores, vamos primeramente con las definiciones. Y bueno, existe en el análisis de varianza de los factores una interacción entre los factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Que con datos muestrales clasificados con base en una varianza de renglón y una variable de columna, podamos utilizar un análisis de varianza de los factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna, que sería algo similar a la transposición en el caso de cuando trabajamos con un solo factor. Aquí cambiaría la palabra de definirlo, porque como ya estamos trabajando en dos ejes, en cuestión de una tabla, no encajaría la palabra de transposición, pero sí la de interacción quedaría como más acorde. Y bueno, ¿cuáles son los requisitos para un análisis de varianza de factores? Pues para cada celda los valores muestrales deben de provenir de una población con distribución aproximadamente normal, y para ello se hace el, el análisis de medias. Posterior al análisis de medias, bueno, y comprobando que hay una distribución aproximadamente normal, pues las poblaciones deben de tener la misma varianza o desviación estándar. Estas muestras deben ser aleatorias simples de datos cuantitativos, igualmente con la varianza de un solo factor, y deben ser independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes, no serviría para muestras correlacionadas. Los valores muestrales se deben categorizar en dos factores y todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este tipo de diseño se conoce como diseños balanceados y es precisamente la metodología que vamos a utilizar en Minitab para resolverlos. Y bueno, primeramente tenemos el ejercicio, el ejemplo planteado, y el ejemplo dice, es igual, es el mismo ejemplo que en el ejercicio anterior, con un enfoque un poco diferente. Dice, ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho, esto igual se mide en Hess. Y bueno, dice que utilizamos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón de tipo de automóvil, extranjeros, nacionales, y un efecto del factor de columna al tamaño del automóvil, compacto, medio y grande. Como vemos, tenemos dos variables que son el tipo de automóvil en relación al tamaño, y el tipo de automóvil, perdón, el tamaño del automóvil, que es la variable en relación a si es un auto compacto, un auto mediano, un auto grande, y una variable que va en relación a si el auto es extranjero o nacional, que pienso que no debería de haber ninguna variación. Que sí la hay, porque escuché hace tiempo una persona que compró un auto americano, compró un Bora, si no me equivoco, y cuando lo trajo aquí, comparado con un Bora del mismo año, la versión que se vendía en México, la versión que se vendía en Estados Unidos era un auto totalmente diferente. Si no mal recuerdo, la conclusión a la que llegaron estas personas era que el auto que aquí se vendía como Bora, en Estados Unidos se vendía como Jetta.
y el que en Estados Unidos se vendía como hora, aquí no se manejaba. Eh, entonces, sí nos tiene que mostrar una diferencia, porque no está en las placas, sino en los lineamientos de cada país que, que definen ciertas características en los autos. Entonces, bueno, para ello vamos a hacer primero nuestro análisis de medias. Ya tengo la evidencia, pero vamos a calcularlo. Vamos a hacer este archivo. Vamos a abrir el que vamos a utilizar. Este ya venía con la presentación. Y bueno, nos vamos a ir a estadísticas de nuevo y vamos a hacer nuestro análisis de medias. Por respuesta nosotros queremos la desaceleración del pecho en Gs, y nuestros factores van a ser el tipo de automóvil como factor 1 y el tamaño del automóvil como factor 2. Vamos a ponerlo a aceptar. Y bueno, ya tenemos nuestro análisis de medias. Nuestro análisis de medias nos muestra los efectos de la interacción y vemos cómo nuestros valores no se salen de nuestros límites de control en, en relación al efecto de iteración. Vemos cómo nuestras medias están superpuestas en esos límites y nos dan un punto máximo con respecto a la media. Ahora, en este caso, en relación a los extranjeros y los nacionales, vemos que los extranjeros tienen una desaceleración, bueno, en los autos extranjeros se estudia una desaceleración en el techo en los aproximadamente 44 Gs, mientras que en los nacionales se sufre una desaceleración en el techo al impacto de 39 Gs. No hay mucha diferencia, entonces eso no está dado por el auto que se vende aquí o se vende allá. En relación al tamaño del auto, vemos cómo se marcan tres puntos. Para los compactos hay una desaceleración de impacto de 45 Gs. Para los autos medianos hay una desaceleración de impacto de 41 Gs y para los autos grandes hay una desaceleración de impacto de 37 Gs. A pesar de que son valores diferentes, van a mantener una relación simétrica porque ninguno se sale de un efecto de iteración de 5 puntos. Como vemos, en 41 para 45 hay un valor inferior a 5 y 41 para 37 hay un valor inferior a 5. Por eso tenemos un efecto de iteración razonable que nos va a permitir hacer nuestro análisis. Y vamos a ir entonces a estadísticas nuevamente. Y vamos a ir a nueva y ahora vamos a hacer un ANOVA balanceada, que es la metodología que dijimos que íbamos a utilizar. Por respuesta queremos la desaceleración del pecho y por modelo queremos el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y nuevamente queremos el tipo de automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil. En opciones no vamos a hacer nada, en gráficas vamos a decirle que nos dé 4 gráficas en 1. En los resultados no vamos a pedirle nada y en almacenamiento no lo vamos a manejar. Vamos a darle a aceptar y tenemos nuestra gráfica. Como podemos ver, nuestra gráfica de probabilidad normal nos muestra una tendencia positiva y una simetría en los datos dentro de esa línea de tendencia. Vemos como no hay datos residuales, significa que todos nuestros datos fueron buenos. Y vemos que nuestra frecuencia de datos es un poco más armónica en comparación con el ejercicio anterior.
En relación a nuestro orden de observación, vemos cómo tenemos un valor medio y cómo los datos trabajan en relación a ese valor central y permanecen todos dentro de un rango de 8 menos 8 puntos, que es una- un nivel aceptable de normalidad de los datos. En el caso de que tuviésemos un solo punto por muy encima de esto, pues diríamos que tendríamos un dato residual y ese dato pudiéramos descartarlo para nuestro análisis. En cuanto a nuestra gráfica descriptiva, bueno, tenemos aquí nuestros factores con los que estamos trabajando. Son los mencionados. Estamos trabajando con el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Hay dos niveles para el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional, y para el tamaño del automóvil es compacto, grande y mediano. Esta es nuestra información de factor. Y para el análisis de varianza, bueno, nuestras fuentes son las siguientes: son el tipo de automóvil, el tamaño del automóvil y el tipo de automóvil con respecto al tamaño del automóvil. Para ello se maneja un error y un total de datos. Aquí tenemos nuestro valor de P. Nuestro valor de P para el tipo de automóvil es de 0.038, inferior al 0.5. Entonces podemos decir que con respecto al tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional, hay una similitud en las varianzas. Mientras que para el tamaño del automóvil ya nos salimos un poco de esa similitud y corremos hacia una tendencia en la que ya no podemos ni ya no podemos aceptar la hipótesis, pero tampoco podemos rechazar la hipótesis alternativa. Para, bueno, en relación al tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil, bueno, tenemos un índice de valor de P muy alto, el cual ya no nos permitiría evaluar nuestra hipótesis ni en favor ni en contra. Y para este caso sería todo. Tenemos nuestra evidencia del análisis que acabamos de explicar. Ahora vamos con el ejercicio. En lo que se abre el archivo, vamos a ir viendo nuestro análisis de varianza, bueno, nuestro ejercicio. El ejercicio se llama, igual que en la unidad anterior, lesiones en la cabeza en un choque de automóvil, el cual tiene una unidad de medida en HCI que significa Head Injury Conditions o condición de lesiones en la cabeza. Y bueno, el problema se presenta así: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizarán las unidades de media HIC, como lo dijimos, que significan Head Injury Conditions. Estos representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor de renglón del tipo automóvil en relación a si son extranjeros o nacionales, y un efecto de factor de columna del tamaño del automóvil compacto, mediano o grande. Vamos a utilizar un nivel de significancia del 0.5. Si no nos hubiese dicho el ejercicio aquí que utilizáramos un nivel de 0.05%, terminaríamos utilizando ese nivel de significancia porque es el que generalmente se maneja. Y aquí tenemos nuestros datos. Se mantiene la misma relación que el ejercicio anterior, como podemos ver. Okay. Pero en el ejercicio anterior estábamos evaluando la desaceleración en el pecho
en Gs del impacto al momento de un choque. Para este caso vamos a evaluar el índice de lesiones en la cabeza, igualmente en un choque de automóvil. Son pruebas que se hacen para evaluar el nivel de seguridad que ofrece un vehículo en, en una colisión frontal. Por eso se evalúa el impacto en el pecho. Si vemos aquí en la imagen, hay un maniquí. Vamos a crearlo aquí. Muy bueno. Lo que vemos aquí es un maniquí en posición de conductor, copiloto y pasajero trasero. Estos maniquíes tienen la flexibilidad del cuerpo humano para evaluar el nivel de impacto o la fuerza con la que se golpearían las distintas partes del cuerpo de una persona, ya que por dentro cuentan con sensores, no son sensores electrónicos, sino que son sensores mecánicos que en base al nivel de fuerza de impacto se genera un, un cambio en el artefacto que usan para medir, y ya se recuperan esas piezas y en base a la compactación de estas se evalúa el nivel de fuerza aplicada o de daño. Para los del pecho, pues ya vimos que se trabaja en PES, y para los de la cabeza, pues es un índice de daño de, de deterioro, digamos, de este modo. Bueno, ya tenemos abierto nuestro archivo. Vamos a irnos primeramente a estadísticas, ANOVA, y vamos a hacer un análisis de medios para ver si nuestros datos sirven para hacer un análisis de varianza. Vamos a ir para respuesta, vamos a poner las lesiones en la cabeza. Como primer factor va a ser el tamaño del automóvil, y como segundo factor, perdón, como primer factor el tipo del automóvil, y como segundo el tamaño del mismo, con un nivel de significancia del 0.05, que equivaldría a un nivel de confianza del 95%. Vamos a dar a aceptar, y aquí tenemos nuestra gráfica del nivel perdón, de nuestro análisis de medios. Y bueno, como vemos aquí, puesto que ya son valores muy diferentes, tenemos un límite de control superior igual a 100, un límite de control inferior igual a menos 100, y vemos cómo nuestros datos rondan dentro de esos límites. Para el caso de los vehículos grandes, vemos que el efecto de iteración es de menos 65. Para el caso de los medianos, vemos que su efecto de iteración es de 52. Para el caso de los compactos nacionales, aquí ya se crearon las relaciones, es de 13. Para el caso de los medianos, el efecto de iteración es de menos 52. Para el caso de los vehículos grandes, el efecto de iteración sería de 65. Y para el caso de los vehículos compactos extranjeros, habría un nivel de iteración de 13. Si vemos entre los compactos nacionales y los compactos extranjeros, no hay diferencia, a pesar de que uno es positivo y el otro es negativo. Pues bueno, son valores simétricos, entonces técnicamente no hay diferencia. Para el caso del tamaño del automóvil, vemos que la media en los vehículos compactos es de 414, de 347 en los grandes y de 388 en los medianos.
Hay una relación en base al tamaño, efectivamente. Un auto grande tiene una menor, menor HIC, mientras que un vehículo muy pequeño o compacto tiene un mayor nivel de HIC, que es el nivel de lesión en la cabeza que causaría, mientras que el vehículo mediano tendría un impacto, digamos, dañino entre ambos, entre ambos valores. Y bueno, como vemos esta relación, decimos, ok, si se puede evaluar un análisis, si se puede realizar un análisis de nuevo que nos lleve a ver a evaluar la igualdad de las varianzas. Para ello nos vamos a ir entonces a estadística, a NOVA, y nos vamos a ir a una NOVA balanceada. Nuestra respuesta queremos que sea las lesiones en la cabeza, y nuevamente vamos a aplicar el algoritmo que utilizamos anteriormente, que queremos por modelo el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, pero también queremos el tipo de automóvil con respecto al tamaño del mismo. Queremos que nos dé 4 gráficas en una. Para eso nos vamos aquí a donde gráficas, en opciones. Bueno, en opciones no vamos a modificar nada, resultados tampoco, y almacenamiento igual no queremos que almacene ni los datos ajustados ni los residuos. Nos vamos a ir a aceptar, y aquí tenemos nuestra gráfica. Esta gráfica nos muestra los residuos, como vemos no hay ninguno. Este dato se sale de, de control, bueno, se saldría de nuestro límite de control en nuestra tabla anterior, pero aquí no se sale porque tenemos un límite de control más alto, inferior y superior, y nos permite mantener todos los datos. Vemos aquí que en referencia al orden de observación, tenemos todos los datos dentro de nuestros límites de control. Tenemos uno que nos da 240, que es este mismo que vemos acá, pero aún así está dentro de aceptabilidad. Bien, en base a la definición de nuestro problema, tenemos lo mismo que en el ejercicio anterior. Tenemos que estamos manejando dos niveles en cuanto al factor de tipo de automóvil, que es extranjero y nacional, y tres niveles de, de información del factor en relación al tamaño del automóvil, que serían los compactos, los grandes y los medianos. Y bueno, ¿qué dice nuestro análisis de varianza de lesiones en la cabeza en HICs? Pues bueno, dice que en relación al tipo de automóvil tenemos un análisis de varianza con un valor de P de 0.159. Eso nos hace decir que no hay una hipótesis que sostenga una no se puede rechazar la hipótesis de que haya una igualdad entre los valores de los automóviles extranjeros contra los automóviles nacionales. Que decimos con esto que no hay diferencia. Como dijimos, los autos extranjeros versus los nacionales difieren no porque tengan un nivel diferente de seguridad, sino por los lineamientos de las normas de cada país que permiten ciertas cosas y que no permiten algunas otras. En cuanto al tamaño, vemos que si hay un valor de P muy alto que nos permite que igualmente, bueno, pues los dos están fuera del 0.5, pero en este caso es tan alto que ya no contamos ni siquiera con la evidencia para rechazar esa hipótesis de igualdad. En el principio del tipo de automóvil, cuando no contábamos
con la evidencia para aceptarlo, pero ya con este nivel no contamos con la evidencia ni siquiera para rechazarlo. Se invierte el caso, se mantiene el nivel de inseguridad, bueno, se eleva el nivel de inseguridad, pero hacia la defensa de nuestra hipótesis alternativa. En cuestión del tipo de automóvil contra el tamaño del automóvil, bueno, ahí la relación baja porque se trabaja en los dos flancos y nos dice que nuestro valor de P es de 0.281, que en base al tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, bueno, pues ya impacta el cambio en nuestro índice de daño con relación a una lesión en la cabeza, basado en el análisis de varianza que tenemos entre estos. Y bueno, como resumen del estado nos dan una R cuadrada de 33%, que es recordamos en la unidad anterior, una R cuadrada de 33% nos dice que habría una igualdad en el 33% de, del- de los, de los rangos en el intervalo entre la varianza de los vehículos, ya sea aquí, bueno, grandes, medianos y pequeños, con respecto a una varianza de 123. Y esto sería todo. Aquí agregamos la evidencia de nuestro análisis y sería todo. Nos veremos en el siguiente video, que sería herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Muchas gracias.